Hermanita, amén. Bueno, muy buenos días, mis amadas hermanas. Gracias, hermanita, por esa preciosa oración. Y así es, Él es el único, ¿verdad? El Dios verdadero. Bueno, muy buenos días. Que Dios me la bendiga a cada una de mis hermanas. Pues para mí es un gran privilegio llevar este pequeño estudio, porque es pequeño, hermano, gracias. Porque la verdad que lo busqué rápido, ¿verdad? Y pues he estado estudiando apenas 2 días. Bueno, pero aquí está el tema, hermana, y espero en Dios, ¿verdad? Y a todas ustedes que aprendamos un poco de lo que vamos a estudiar. Dice, el tema pues que traigo es la única iglesia que Cristo fundó. Esto está en Mateo 16, 18. La única iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? No fundó tantas nominaciones, tantos nombres que les han puesto a las iglesias, sino que es el único, ¿verdad? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y es el único nombre, ¿verdad?, que tenemos que ponerle, ¿verdad?, a nuestras congregaciones. Bueno, yo también te digo, ¿verdad?, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, le está dando, está platicando con Pedro, ¿verdad?, y le está diciendo que Jesús es la roca que edificaré, que va a edificar la iglesia. Él solamente es un elegido. Él es nada más una persona que Él está dándole toda la carga, ¿verdad?, y todo el trabajo, y que el Espíritu Santo iba a usarlo a Él para fundar la iglesia. Y vamos a verlo esto más adelante. El presente mensaje o estudio especializado se realiza bajo el tema la identidad de la roca, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en Primera de Corintios, ¿verdad?, 10:4, y dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí vemos, ¿verdad?, un pasaje de la iglesia en el Viejo Testamento, donde realmente Moisés llevaba a todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, que lo había sacado de Egipto. En el desierto, la multitud estaba ahogándose de sed, y lo ofendían a Moisés, y lo insultaban, que porque por eso lo habían sacado del Egipto, para que se murieran de sed en el desierto. Entonces Moisés estaba enojado. Dios le dijo, ¿verdad?, que tocara la roca para que saliera agua. Pero como Moisés estaba enojado, ¿verdad?, entonces él golpeó la roca, y vemos que la roca era Cristo, ¿verdad?, que Cristo es el que andaba con ellos. Y entonces le dio agua, pero Dios lo castigó a él. Y dijo que no iba a ver la tierra prometida, ¿verdad? Pero esa ya es otra historia, hermana. Pero vamos le explico esto para que sepan pues que hay textos donde explica que Cristo es la roca, no es Pedro, como muchas personas creen que Dios le dijo que era Pedro, ¿verdad?, pero no es así. Hay que estudiar bien el texto para que no nos equivoquemos. El presente mensaje, ¿verdad?, o estudio realizado, ¿verdad?, entendemos que no es Pedro, sino que es la roca, ¿verdad? Dice, edificaré mi iglesia, y el cual se deriva del cuestionamiento de la cual es la identidad de la roca, sobre la cual Jesucristo edificaría su iglesia en según Mateo 16, 18. En este versículo nos enseña que Cristo es la roca, y ya que Pedro fue el escogido por el mismo Jesús, que cuidaría de su grey. Y vamos a ver, ¿verdad?, en unos textos que vamos a estudiar, ¿verdad?, en Juan 21, 13, 18. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio a los mismos, y lo mismo hizo con el pescado. Esto fue la tercera vez que Jesús se le manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro. Vemos aquí, hermana, que Simón Pedro lo había negado 3 veces antes de ir a la cruz, nuestro Señor, ¿verdad?, antes que fuera crucificado.
Y Pedro se arrepintió a mares. Se le rompió el alma llorando, pidiéndole perdón a Dios de que ver con cuántas cosas había vivido con nuestro Señor Jesucristo. Y él tuvo el valor de negarlo 3 veces. Se cobardó y no pudo cumplir lo que le había dicho a nuestro Señor Jesucristo, que si tenía que morir con él, él moriría. Pero más sin embargo, no lo hizo. Vemos también que Jesús dijo que todos iban a ser esparcidos, pero él no, todo el mundo se desapareció, ¿verdad? En el huerto de Semaní, pero Pedro no, Pedro lo siguió, pero no tuvo valor de estar con él en ese momento doloroso, ¿verdad? Vemos aquí, y Pedro le dijo, sí, Señor. Bueno, porque Jesús le dice, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y volviendo a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció mucho, porque ya era la tercera vez que le preguntaba, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas donde tú querías, pero cuando seas viejo entenderás las manos y te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Vemos en estos versículos que Jesús le está poniendo en su hombro la responsabilidad de llevar la iglesia, pero Pedro no sabía lo que debía de hacer, pero nuestro Señor le explica. Jesús le está diciendo a Pedro que él es el que va a llevar, ¿verdad?, la primera palabra para dirigirse a tanta gente que iban a estar allí en Jerusalén. Él vino y se levanta y toma la palabra y defiende a nuestro Señor Jesucristo. Los acusa, ¿ve?, a todo el pueblo de Israel de lo que habían hecho a Jesús. Y vemos aquí un Pedro valiente, un Pedro fuerte, un Pedro lleno del Espíritu Santo. Vemos que él ¿verdad?, con los 10 apóstoles, hablan y explican todo lo que es el Evangelio y a toda la multitud, ¿verdad? Y ellos, llenos del Espíritu Santo, hablan el mismo idioma de las personas que estaban allí. En Mateo 28, 18 nos dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos y guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras los llenó de tanta sabiduría y entendimiento a los apóstoles, cuando Jesús les está explicando qué es lo que tenían que hacer para poder formar las iglesias, ¿ven? Y que Él era en la cabeza y que nosotros íbamos a ser los miembros, ¿verdad? Entonces todo esto a través del apóstol Pedro explica y así, ¿verdad?, se hace y se forman las iglesias, ¿verdad?, primeramente en Jerusalén y después en todo el mundo, ¿verdad?, donde ellos anduvieron. Vemos que nosotros también somos parte de ese miembro, de ese cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque realmente es algo tan maravilloso cómo Dios forma, ¿verdad?, las iglesias, cómo forma las congregaciones, cómo forma todo lo que habla respecto a lo que es la iglesia en sí, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad?, que en Hechos 2:24 nos habla Pedro. Y dice, dice, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella.
el dominio de la muerte, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí nuestro Señor, ¿verdad? Él sufrió la muerte, pero también resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para darnos vida a nosotros, para que nosotros seamos fieles a Él, porque Él dice que el que llega fiel hasta la muerte, ellos verán a Dios, ¿verdad? Y, y que podamos nosotros ver hechos frutos, ¿verdad? De nuestra vida y ver, hacer cosas que realmente a Dios le agrada, como es obedecer su palabra y hacerla, ¿verdad? Y en los Hechos vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo en Hechos 2, 1 y 2. Y dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento, y empezó que llenos del Espíritu Santo, todos en la casa donde estaban ellos sentados. ¿Verdad? Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo llega, ¿verdad? Donde estaban ellos, así como Jesús le había dicho a ellos que iban a estar, que no se movieran y que allí le iba a llegar el Espíritu Santo. Y entonces le dice Pedro, sepan pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungido de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, queremos que ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos, sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para que el perdón de vuestros pecados y recibiera el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que para todos vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como al Señor nuestro Dios llame, y como en muchas otras palabras testificaban solemnemente y le exhortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos aquí que nuestro Señor le está cumpliendo lo que realmente le había dicho a todos los apóstoles, ¿verdad? O sea, los 11 apóstoles que estaban, porque sabemos que ya uno ya no estaba allí, ¿verdad? El traidor. Vemos que Dios le está dando todas las instrucciones de cómo iban a hablar, cómo iban a actuar, ¿verdad? Y allí es donde se forma la iglesia. En ese momento, Pedro se levanta con valentía, con todo el vigor del Espíritu Santo que le estaba dando nuestro Dios, y él habla, ¿verdad? Y cómo iban a trabajar, ¿verdad? Con toda esta gente, ¿verdad? Y se bautizaron más de 3,000 personas. Mire qué maravilla, ¿verdad? Lo que hace el poder de Dios. Y así como se formó la iglesia de Cristo, a pesar de la persecución y de los apóstoles, lucharon contra una nación perversa e implacable, porque no aceptaban al Hijo de Dios. La iglesia existe hasta ahora y su palabra dice que el que persevera tendrá vida eterna. ¿Ya? Entonces vemos que si nosotros obedecemos su palabra y llegamos hasta el fin de nuestros días, obedeciendo su palabra, trabajando para la iglesia y cumpliendo todos los mandamientos que Dios nos manda hacer, pues allí tendremos la vida eterna nosotros con nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 3, 16, 17 no sabes que soy templo. O sea, aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos templo de Cristo y que, perdón, y de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Perdón, disculpen. Gracias. Ay, Diosito lindo, ayúdame. Dice que nosotros somos Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Nosotros somos templos. Ay, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ay, a ellos. Ay. O sea que allí le está dando, le explica, ¿verdad? Que si no,
nosotros somos destruidos por alguna persona, ellos los va a destruir a ellos porque nosotros somos un templo de Cristo Santo. Muchas personas nos quieren destruir porque nos blasfeman contra nosotros para provocarnos. Le damos la oportunidad al enemigo. Si nosotros hacemos caso a las provocaciones, el enemigo nos destruye, hermana. Entonces nosotros no podemos darle oportunidad al enemigo para que nosotros salgamos pues del servicio del Señor por medio de las malas conversaciones, ¿verdad?, que tengan hacia nosotros. Vemos aquí que la iglesia de Cristo es única, que Dios nos manda a serle fiel. Si nosotros somos fieles, hermana, y trabajamos para el Señor y vamos por todas partes hablando y pregonando su santo evangelio y enseñándole, ¿verdad?, a las personas que nos rodean, pues vamos a tener un galardón ahí en los cielos. Dios quiere que nosotros lo formemos como iglesia, porque nosotros somos miembros de un cuerpo y el cuerpo es Cristo. ¿Ve? Él es la roca, Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es el que vino a este mundo a dar su vida para rescatar a todas aquellas personas que no le conocían, que sabían que existía, pero no lo entendían el propósito de nuestro Señor. ¿Verdad? Pero vemos que allí se formó la iglesia en Jerusalén, viendo que más de 3.000 personas se bautizaron, se creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, porque Dios así lo dispuso. Cristo vino a unirnos, Cristo vino a unirnos para que le adoremos en espíritu y en verdad a nuestro Señor. Disculpen, hermana, me agarró la tos. Vemos que si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre Celestial, veremos muchas cosas, hermanas. Y Dios hará muchas cosas para nosotros, porque teniendo fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, veremos lo invisible y recibiremos lo increíble. Y, perdóneme, hermana, Dios mío. Ya voy a terminar, hermanita. Porque con fe veremos lo increíble y creemos en lo invisible y recibiremos lo imposible. Si nosotros tenemos fe, hermanas, vamos a tener muchas pruebas de su gran amor que tiene nuestro Dios para toda su iglesia. Pero tenemos que perseverar, tenemos que cumplir con los mandamientos que Dios nos manda. Y nos manda que seamos servidoras, hermanas, porque nuestro Señor Jesucristo vino a servir, vino a servirnos, no vino a que le sirviéramos. Y Él se lo merecía, hermana, que nosotros le sirviéramos. Porque Él dio su vida por todos nosotros y tenemos que cumplir con ese amor que tanto Él los dio, y nuestro Padre Celestial le mandará a su Hijo para que nosotros tengamos la vida eterna más adelante cuando ya no estemos en este mundo. Pero si morimos en pecado, hermana, no vamos a recibir nada, porque el que no hace la voluntad de Dios, Dios se aparta de nosotras. Y eso no lo queremos nosotros, que Él viva lejos de nosotros, sino más cerca, como dice la alabanza, ¿verdad? Más cerca de Jesús quiero estar. Entonces, la verdad que nuestro Señor Jesucristo quiere que le amemos, que le glorifiquemos, que le oremos, que le pidamos, que obedezcamos su santa palabra. ¿Verdad? Dios quiere que nosotros seamos hijas obedientes, que enseñemos su evangelio, que enseñemos todo el amor que nos tiene a nosotras. Y cómo no agradecerle al Señor si Dios nos ha hecho tantas maravillas en nuestras vidas. ¿Cómo dudar de ese poder divino que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no creer ese gran amor y ese gran sacrificio que Cristo hizo por todos nosotros? Nosotros tenemos que serle fieles porque Él ha hecho mucho por cada una de nosotras, hermanas.
Que Dios me las bendiga. Y estas son mis palabras que Dios me ha puesto en mi boca. Espero que aprendamos un poquito de su palabra.